Quiero leerles un pasaje muy conocido por nosotros, en 2 de Corintios capítulo 10, que dice: ahora yo, dice Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Parece que Pablo era de armas tomar, hermano, cuando se trataba de defender el cuerpo de Cristo. Pero ¿saben qué? Cuando uno lee este pasaje la primera vez, lo primero que uno piensa es que Pablo está hablando de la altivez de la iglesia, de la rebelión de los demás, que él está hablando de cómo aquellos a quienes él le enseña han caído bajo este juego. Y saben que hoy día el Señor, mientras estaba orando, me dijo: ¿de qué rebelión está hablando Pablo? Y me dijo. Y fue como que quedé así como... ¿Está preocupado de la rebelión de los otros primero? Me dijo. ¿O él está hablando de su propia rebelión? ¿Está hablando de su propia sed de venganza? ¿Él está hablando de su propia controversia interna? Y fue como que de pronto, hermano, fue como ver desde otra perspectiva, hermano. Porque cuando nosotros somos llenos de Dios y fluimos por Dios, todo lo que se levanta contra esa unción, contra ese respaldo, contra esa voluntad divina cae. Estrepitosamente cae. Porque estamos llenos, por hermano. ¿Saben qué? Cuando nosotros vamos a la lucha contra las tinieblas, vamos a la pelea contra el mal, nuestro gran obstáculo no es tanto los bichos que se le meten a los otros. Lo que a nosotros nos deja mal son los que se nos meten a nosotros. Cuando a nosotros se nos mete la rebelión, o estamos influenciados, o estamos luchando contra una influencia de rebelión, estamos luchando contra la mentira, estamos luchando contra la tibieza, estamos luchando contra la incredulidad, y no quiero en el fondo hoy día puntualizar por qué pasa todo eso, pero lo que sí quiero decir es de que la gran lucha, a mí me gusta mucho la versión 60 que dice llevando cautivo todo pensamiento, está hablando de una lucha interna, está hablando de algo una batalla interna que él tiene. Y yo creo, hermano, que como hijos de Dios, nosotros lo primero que tenemos que reconocer en nuestra vida no es la batalla que está afuera. Porque cuando tú en tu interior estás bien con Dios, tienes comunión con Dios, estás disfrutando al Señor y no hay obstáculo, hermano, tú puedes estar rodeado de demonios, puedes estar asediado por todas partes. Pero no son los que están afuera los que te amargan la existencia y los que realmente afectan tu relación con Dios. Los que afectan tu relación son esas circunstancias o esos momentos que te toca vivir y que te dejan expuesto a cosas, por hermano. Y son esos momentos en que el Señor pareciera, como dice en un momento Cristo, ¿no es cierto?, se perdiera, hermano. Es como cuando Dios decide desaparecer por un rato. Y cuando Dios desaparece por un rato, o se pierde por un rato, ¿sabes lo que hacen tus enemigos? Se agrandan, por hermano. En la anterior administración de Obama en Estados Unidos, Obama, este negro que era súper progresista, un comunista infiltrado, enemigo de Israel y enemigo de todo lo bueno en el fondo. Una de las cosas que hizo este negro desgraciado cuando estuvo de presidente fue quitarle el apoyo militar a Israel. Y la flota del Mediterráneo, que es una flota grande, varios portaaviones y varios destructores y toda la cuestión, se fue de Israel. Estados Unidos tenía un convenio de siempre con Israel por protección, de siempre. Y cuando se comenzaron a retirar de las costas del fondo del Mediterráneo, ¿no es cierto? Todos los otros se agrandaron caleta, hermano. Los sirios, en el fondo el mundo árabe se abalanzó. ¿Por qué? Porque los que lo tenían a raya, ¿no es cierto? Obviamente Israel igual es una potencia, pero
siempre que esté acompañado por un tontón más grande, te da, eso es un principio, hermano, de existencia. Cuando uno está en la escuela, eso es así. ¿Y saben qué? Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Hay momentos en que Dios manda que su flota se aleje un rato. Porque cuando se aleja su flota, se aleja su protección, y Él como que pareciera que no está, es cuando viene el momento de que nuestros corazones sean testeados. Miren, les quiero leer un pasaje que es reconocido. El Señor es mi pastor. Esta versión dice: tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mi fuerza. Hasta aquí la cosa va fantástica. Me guía, dice, por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Y luego como que hace un cambio dramático, ¿no es cierto?, en la descripción de lo que él está viviendo. Y luego dice eso que la 60 describe como: aunque ande en valles de sombra y de muerte. ¿Qué tiene que ver eso con los verdes prados, con el sustento de Dios y con todo eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué cambia de escenario tan drásticamente? De los verdes prados, de la protección, de la provisión de Dios, de todo, las aguas tranquilas, y de pronto, aunque anden en valles de sombra y muerte, dice. Me gusta más esa versión porque acá dice: aunque anden por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por largos días. Y ahí uno se da cuenta de que el salmista reconoce que su caminar con Dios no es solamente días soleados y aguas tranquilas y pastos verdes, por favor. Reconoce también que hay un valle al que él llama de sombra y de muerte. El problema nuestro, hermano, es que nos acostumbramos mucho a la historia y la descripción, pero no a la vivencia. ¿Y saben qué? Nosotros muchas veces no sabemos y actuamos muy mal y salimos reprobados delante de Dios cuando Él a veces decide dar un paso hacia atrás nomás. Y dejarte, porque nosotros muchas veces pensamos que hemos logrado cosas, que ya hemos contenido cosas, pero no nos damos cuenta de que esa contención es producto de su presencia. Es como los árabes que no atacan porque está la flota norteamericana en el Mediterráneo. Pero la gran pregunta es: ¿podremos estar toda la vida viviendo de esa manera? ¿Podremos estar toda la vida con esa protección que tergiversa nuestra realidad? ¿Podremos estar toda la vida con esa presencia del Espíritu? Yo recuerdo con un personaje indeseable hace años atrás, cuando se mandó a cambiar, y ha sido uno de los que más ha levantado pueblo contra nosotros afuera, y tiene su paga, y va a tener su paga. ¿Saben qué? El día que él se mandó a cambiar, yo hablé con el Señor y le pregunté por él. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Me cansé, me dijo, de contener su maldad. La solté, me dijo. La solté. Y eso me hizo pensar que nosotros muchas veces parece que estamos bien o hacemos las cosas bien, no porque ha habido un triunfo de nuestros corazones sobre nuestra maldad, sino que simplemente nos estamos patrocinando por una protección divina. Y esa protección divina tergiversa nuestra imagen ante el resto y ante nosotros mismos. Pero si Dios soltara tu maldad, la soltara, ya no te sujetara más, ¿en qué te convertirías? Solo Dios lo sabe. Pero una cosa sí sé, de que el propósito de Dios es cada vez que va pasando el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, ir soltándote un poco. Ir soltándote un poco. Y es tu deber ir controlándote más. Controlándote más. Y convertirte en el Señor de tu alma. Convertirte en el Señor de tus pensamientos. Convertirte en el Señor de tus intenciones. Tú tienes que convertirte. Porque si no, toda la vida vas a hacer una imagen falsa. En toda la vida vas a mostrar algo que en el fondo no te has ganado. Y ahora yo entiendo por qué en un momento Dios, nuestro Padre, hace eso con Cristo cuando Él lleva la cruz. Porque en ese momento nuestro Rey se enfrentó a la peor oscuridad que pudo haber enfrentado en su vida y en su eternidad. Fue cuanto más lejos estuvo de Dios.
cuando más desprovisto de su respaldo y su presencia. Y en ese momento, llevando la cruz, un lugar, una instancia donde la rebelión hubiese hecho pedazo a cualquiera. La amargura hubiese destruido a cualquiera. La ira, la sed de venganza, llevado al extremo, hubiese reventado a cualquier ser humano. Y nuestro Padre, por el título que iba a poner sobre los hombros de su Hijo, tenía que exponerlo a esa tensión. Y en un momento nuestro Rey se conflictúa por el momento y le dice: ¿por qué me dejaste? No es que lo abandonara, pero se alejó. Porque hay una diferencia entre abandonar y alejarse. Pero nuestro Rey sintió tanto la agonía, no solamente física, no solamente el dolor físico, sino que toda esa controversia espiritual, cuando la agresión infernal puede llegar a trastornarte, Mi padre una vez me dijo: si yo no contuviese tu corazón, ya tú te hubieses acriminado hace tiempo con varios, me dijo. Literalmente. Y es verdad. Cuando él me lo dijo, yo al tiro dije: amén, es así. Ya te hubieses acriminado, me dijo. Yo he contenido tu corazón. ¿Y saben qué? Eso a mí no me avergüenza. ¿Por qué? Porque somos lo que somos por la gracia de Dios. Él nos contiene, hermano. Él te contiene. Y tú tienes que tomar conciencia de eso, de que Él te contiene. Porque si Él te soltara y te dejara tu corazón expuesto a toda esa oscuridad, a toda esa maldad, a toda esa rebelión, hermano, ni todas las oraciones del mundo te podrían salvar. De verdad que sí. Entonces, cuando uno toma conciencia de verdad, acá adentro toma conciencia, ya lo ve, lo siente, lo percibe, lo puede saborear. Cuando uno de verdad, el Espíritu Santo da testimonio de un hijo que ya se dio cuenta de esa realidad, de que si no fuera por Dios, te endemoniaría, pero así de una. Un salmo por ahí dice: si no fuese por el Señor, hubiésemos sido consumidos, dice. Consumidos, es decir, hecho nada, erosionados totalmente, destruidos así, pero deshechos, consumidos. El salmista no está hablando de una derrota militar. El salmista está hablando de una derrota espiritual. Entonces, estas realidades y estas verdades forjan algo en nosotros: humildad. Porque la verdad trae humildad. Yo, la verdad, hermanos queridos, sin Dios uno no es nada, hermano, de verdad. Pero hay gente que lo dice, pero no tomándole el peso a eso. Es como hay gente que dice: yo le doy gracias a Dios por la comida, le doy gracias a Dios por la vida, por la salud. Y es como tan genérico, así como: sí, yo le doy gracias por... Y sabes tú que a veces uno en la vida ha escuchado personas que actúan así, gracias hermano, actúan de esa manera. Y sabes tú que llega a dar rabia acá adentro, llega a dar rabia la ignorancia con la que dicen esas cosas, hermano. Llega a dar rabia, te llega a chocar en el espíritu con la liviandad que dicen eso. ¿Quién no conoció al creyente, ese tipo creyente que para él todo era Diosito? Por decir algo. Una palabra que en nuestro vocabulario no existe. No existe, eso es una ofensa, eso es una falta de respeto colosal frente a Dios, tratarlo de Diosito, como si fuera un muñeco. ¿Me entienden o no? Pero hay gente que le da lo mismo, e incluso piensan en su mundo que están siendo tiernos con Dios. Conoceréis la verdad, dijo el Rey, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libre. Si ustedes aprenden de los momentos buenos y malos de su vida a sacar algo digno, se van a comenzar a parecer a Dios. Hoy día yo amanecí muy mal en todo sentido, físicamente, espiritualmente, ando enfermo, me agarró ese virus de la colitis, pero es una cuestión espiritual, física, súper. Es decir, no tenía pero ni un ánimo de hablar, ninguno. Que me miré así, me levanté, me duché en la mañana, pero no tenía ningún ánimo, nada. Y todo este asedio espiritual, mis luchas personales, y todo se me juntó. Y en ese momento, yo estaba así, y me acordé de las enseñanzas de mi maestro, que me ha enseñado una y otra vez que yo debo ser el Señor de mi corazón. Debo ser el Señor de mis emociones. Debo ser el Señor de mi ira. Debo ser el Señor de mi incredulidad. Yo debo someter las cosas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia.
Y yo de ese vacío, de ese desgano, de esa rabia, de esa incredulidad, de esa rebelión, yo puedo sacar algo bueno. Era la gran lección que nuestro amado Padre le quería dar a Jeremías. Porque está en un momento similar, en un momento. Y en un momento le dice, si tú aprendes a entresacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Y sabes quién hoy está aquí, hermano? Glorificado sea nuestro amado Padre. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo hoy escuchamos los dichos de su boca, palabras perfectas, palabras llenas de sabiduría, palabras acertadas, palabras llenas de paz. Pero tú sabes, te imaginas el costo que le ha significado a él cultivar esas palabras. ¿Tú te imaginas siquiera por los sufrimientos que él ha pasado para transferirte a ti y a mí palabras de vida? ¿Cuántas veces él tuvo que ahogar su ira, su sed de venganza, su rabia, su impotencia, un montón de sentimientos destructivos para convertirlos en vida y darnos a nosotros palabras de verdad? Ahora puede entender lo disonante que es en el reino cuando un hijo no valora los sacrificios de su padre o no valora los sacrificios de los hermanos mayores. Muchos dicen Cristo murió en la cruz y lo miran ahí, lo idolatran en la cruz ahí. Pero esa misma gente que lo idolatra, mucha de esa gente que lo idolatra en la cruz, no se han dado ni así siquiera un poco de tiempo en su vida, de verdad, para entender su dolor, para entender lo que el rey pasó aquí, en su cuerpo, en su eternidad, todas las controversias que él tuvo que soportar para convertirse en el autor de eterna salvación, todas las veces que él tuvo que ahogar su ira, todas las veces que él tuvo que ahogar su sed de venganza, todas las veces que él lloraba para aprender la obediencia, como dice Hebreo, es decir, un montón de sufrimiento. La gente se queda con las chayas y con los fuegos artificiales, la gente se queda con la multitud de la multiplicación de la comida y los milagros, y nos ven el verdadero milagro. El verdadero milagro de Cristo, su carácter. Ese es su verdadero milagro. El aprender a contenerse en los días de dificultad. El aprender a pararse cuando no tengo nada de ánimo. El aprender a seguir gozándome en Dios cuando no tengo ningún motivo para gozarme. Y no es que no haya, lo que pasa es que cuando estamos mal nosotros no vemos las cosas buenas de Dios. Vemos solamente lo malo, hermano. ¿Lo pueden ver o no? Entonces solo en el sufrimiento y en la humildad y en el sometimiento es donde yo conozco a Dios. Cuando yo me privo de esas cosas o escojo caminos en mi vida donde yo me bypaseo todo ese trato, yo jamás conoceré a Dios. Jamás, y viviré en una ignorancia. Por eso la Escritura dice en un pasaje, porque se negaron a conocerme. Porque se negaron a conocerme. No es que se pararan frente al altar y dijeran, ¿sabes que no te queremos conocer? No, no es que hicieran eso. Es que sus acciones y sus vidas, escúchenlo muy bien, escogían solo por un camino religioso, donde sus corazones no eran tocados ni en lo más mínimo, hermano. Por eso Dios interpreta ese accionar y esa actitud como no quieren conocerme. Se niegan a conocerme. Solamente abrazan religión, solamente abrazan liturgia, solamente abrazan leyes y decretos, pero se niegan a conocerme. Yo conozco a Dios en días así. Porque yo me subo a este altar y saco algo precioso de lo vil. Saco verdad del dolor. Saco verdad de mi ira. Saco verdad de mi sed de venganza. Saco verdad, transformo mi maldad en luz. Esa es la gran lección que Dios nos da. Cualquiera puede recibir del Espíritu si Dios se lo regala, hermano. Pero aprender este camino, solamente los que aman. Que no seas catalogado algún día como ese hombre, esa mujer que se negó a conocer a Dios. No le interesó. Cuídate de eso. Sino que seas como aquel que se agradó en conocer y viendo aún lo difícil, tomó su cruz y siguió adelante. Por eso el avanzar de ese pueblo en el desierto era tan difícil. Por eso Dios los quería ir introduciendo de a poco en esa realidad. La realidad, Él está aquí, hermano. La realidad de entender que para tomar una tierra y poseer la herencia de Jehová hay que ganarla acá primero. Hay que ganarla y no se gana en 2 ni 3 días, hermano.
Caminaban por un desierto contra la adversidad, contra la opresión espiritual, contra las necesidades, pero iban cosechando ¿qué? Gloria. Estaban sembrando en terreno para cosechar gloria. Para que llegue un día en que solo gritando caigan murallas. Solo gritando, sin usar ningún arma. Ese fue el grito de los corazones. Fueron todas las veces que ellos quisieron gritar de rabia en el desierto y se callaban. Fueron todas las veces que gritaron de impotencia en el desierto y se callaban por amor a Dios. Pero cuando cruzaron y se pararon, Dios no se olvidó de todas esas cosas. Y le dijo a Josué, oye, el arma contra esta ciudad impugnable va a ser todo ese, ahogar esa ira, toda esa rabia. Ahora suéltenla, griten fuerte. Y solo gritando las murallas cayeron. Pero eso el religioso tipo no lo ve, por hermano. Ve que Dios un día estaba tosudo y se le ocurrió que gritaran porque así iban a ganar el acceso a la tierra prometida. Dios nunca hace tonteras así, por hermano. Todo lo que nuestro Padre hace tiene una razón. Toda su metodología habla de una forma de pensar. Todo lo que Él decide, todo hasta los mínimos detalles, hablan de una enseñanza, hablan de un propósito, hablan de una manera en que Él piensa, que Él actúa. ¿Lo ven o no? Si entresacas lo precioso. Es verdad, hay días que voy caminando con Él y siento que estoy en valles de gloria, valles verdes, pero todo fantástico, fuente aguas de reposo. Y es verdad, pero en un instante, todo eso se convierte en un valle de sombra y muerte. Y Dios lo hace así. Y no es que Él te ha dejado ni abandonado, simplemente llegó el tiempo ahora. Así como estuviste conmigo, dice el Señor, cuando habían aguas de reposo, cuando habían pastos verdes, así como te gozaba, bueno, demuéstrame que estás conmigo ahora, que todo se pone oscuro, que todo se pone negro, que todo se pone adverso, que lidias con tu maldad acá, quédate al lado mío ahora aquí. El salmista pasó por un hermoso valle glorioso y pasó por un valle tenebroso. ¿Y sabes cuál fue el resultado de todo eso? Mi copa está rebosando, dijo. Mi copa está rebosando. He visto una mesa puesta delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es decir, está literalmente pasando un valle donde las tinieblas gobiernan. Y Dios ha decidido en ese lugar honrarlo. Ha decidido en ese lugar de tormento honrarlo. Y ha puesto una mesa para Él. Pero ustedes se dan cuenta entonces ahora de lo que Pablo habla en Corintios. Llevando cautivo. ¿Ustedes piensan que Pablo no lidiaba con la rebelión contra Dios? ¿Con la rabia contra Dios a veces? ¿Por qué Dios permitía cosas? ¿Por qué pasaba esto? Obvio que sí, hermano. Por eso Él mismo dice de su propia boca, hago lo que no quiero. Porque hay momentos, hermano, en que tú y yo no vamos a entender nada de lo que Dios hace, nada. Y a veces Él a propósito va a presionar más y tú no entendís por qué. Y en ese momento lo único que nos queda es ser humildes. No nos queda otra cosa. Porque si nos rebelamos, los únicos que perdemos somos nosotros. Los únicos que nos hacemos daño somos nosotros. Pero si decimos hágase tu voluntad. O por último guardamos silencio. Si Dios sabe que no vas a tener ganas de gozarte ni adorar cuando andas mal. Pero a veces lo único que hay que hacer es guardar silencio nomás. Y quedarse frente a Él. Soportar. Resistir al diablo. Y Él terminará huyendo al final. Resistir. Este es el camino para llegar a ser lleno. No solamente aguas de reposo y pastos verdes, sino también valles de sombra y muerte. Porque el valle de sombra y muerte confirma un hecho de que realmente amas a Dios y que no es una emoción, que no vas a estar un tiempo al lado de Él y después te vas a ir para otro lado. No, te vas a quedar siempre al lado de Él. Que el Señor nos ayude, hermano, de verdad, que el Señor nos ayude a ser fieles, nos ayude a caminar con convicción. La convicción no tiene nada de emoción. La convicción es un fruto de transformación. La convicción nos manifiesta y nos muestra al mundo. Convicción. Como el negrito del Patriota, ¿se acuerda? Por convicción.
Por convicción, no por una paga, no por una recompensa terrenal, por convicción. Esa es la manera correcta de llegar, por convicción. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé de su amor y nos dé claridad. No que nos haga sentir un idilio, porque eso, hermano, nos ablanda, sino que nos dé convicción. Convicción de quién es Él, convicción de nuestra posición, convicción de nuestro llamado, convicción, no emoción, convicción. Los emocionalistas, hermanos, son muy inestables, son inconfiables. El hombre, la mujer de convicción, se le pueden delegar cosas. Porque Dios sabe que cuando alguien ha cultivado la convicción, ya no vuelve atrás, por hermano. ¿Y sabes tú lo escaso que es la gente fiel en el universo? ¿Sabes tú lo escaso que es un pueblo fiel o miembros fieles de un reino, los casos que son? Hay un peligro latente sobre todo el reino siempre, y es la infidelidad. Porque un día alguien le puede jurar amor eterno a Dios y el día de mañana. Pero cuando Dios logra forjar a alguien fiel, Cristo fue el primero de esa creación. Porque el anterior, un tercio ya se habían vendido, hermano. Pero Cristo fue el primero. Dios lo llevó al extremo lo llevó. Le dio toda la posibilidad para que lo traicionara y Él no lo hizo. Eso fue. Por eso es el primogénito de una nueva creación, un nuevo reino. Porque el antiguo pasó, pero este nuevo se va a quedar para siempre. Y nuestro rey fue el que tuvo la hidalguez y el amor suficiente para soportar ese trato. Hermano, cuando Dios te da fuerza, cuando Dios te da poder, cuando Dios te da la capacidad de hacer milagros y todo lo que Jesús hacía, así es fácil ser Mesías, hermano. Es fácil así. Hacer un chasquido de dedos y que se levanten muertos, que leprosos se limpien. Eso es fácil. ¿Sabes qué es lo difícil de ser Mesías? Es mantenerte fiel en la cruz. ¿Sabes lo que es difícil de ser Mesías? Es seguir siendo Mesías aun cuando todos te traicionan y gritan, crucifícale. Eso sí que no lo logra nadie. Y nuestro Padre vio antes la posibilidad en ese de sus hijos de que lo podría lograr. ¿Lo ven o no? Entonces meditemos en esto hoy día. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Mi copa está rebosando, mi copa rebosa. Oh, qué glorioso llegar a que la copa rebosa, hermano. ¿Cómo se sienten cuando la copa no está rebosando? ¿Cómo se sienten cuando andan todos luchados? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten cuando se levantan todos luchados, conflictuados aquí, con atados acá adentro? Esos días que la copa no rebosa, ¿cómo se sienten? Todos sabemos cómo nos sentimos, ¿no es cierto? Sí. Pero esos días también son necesarios. Y cuando uno se sobrepone sobre ese sentir y dice, no, esto es justo. Cuando ya el corazón no está ahí a mañana, pues se han dado usted cuenta que uno puede tener ira, pero la puede tener contenida. Pero puede tener ira, estoy hablando de una emoción, un sentimiento nocivo, pueden haber cualquier otro, pero te tienes como enfermo, te tiene mal. Ya, pues. Si un sentimiento te tiene mal es porque todavía no tienes la fuerza suficiente. Pero llegará un momento en que podrás sentir otra vez sentimiento, pero lo podrás controlar completamente. Controlar completamente. Y sentirlo igual. Es como esa gente que se enferma físicamente y cuando se enferma y siente dolores musculares y se sienten afiebrados, decaídos, es como que se desploman así, como que, ay, no, ya no. Y como que su ánimo se quiebra, hay muchos así. Ya vemos otros que nos enfermamos y también sentimos todas las molestias, pero nuestro ánimo no se quiebra. Eso, hermano, es madurez. Eso es trato. Eso es ser forjado. ¿Lo ven? Que nuestro Padre en este día nos guíe. Que su Espíritu nos enseñe y nos muestre este camino. Y nos dé el sentir correcto. Para salir vencedores siempre. Como hoy día. Salir vencedores. Salir vencedores. Salir vencedores. Ver a los sacerdotes con las trompetas de plata y saber que para ellos también es difícil tocarlas.
Ver a un Moisés que está con un montón de controversia, pero su cántico invoca a Jehová. Oh, en la gloria, invoca a Jehová. Que cuando Él clama, levántate, Dios comienza a oír a su siervo y comienza a levantarse. Porque ese siervo que está cantando en la entrada del tabernáculo lleva una cruz encima también. Y a pesar de esa cruz, sigue avanzando. Sigue avanzando. Te voy a dar un consejo. No te hagas el tosudo con Dios, ni el malcriado. Porque si lo haces, solamente tú vas a perder. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Porque el que lo hace, retrocede. No avanza. Aprende a ser humilde, agache la oreja nomás. Por eso alguien escribió por ahí un proverbio que dice: le es bueno al joven llevar el yugo desde su juventud. Porque esto de ser humilde es también práctica. Y ustedes se han dado cuenta cómo a algunos adultos acá les ha costado caleta aprender a ser humilde porque nunca les pusieron un yugo encima. Y ahora, a fuerza de presión, a fuerza de trato, han tenido que ponerse el yugo. Y les duele. Y hay una controversia porque probablemente tienen re clara la mecánica, la dinámica, la teoría de este tema. Pero acá adentro no hay práctica. ¿O fue glorioso eso? No. Acá adentro no hay práctica. O faltó mucha práctica. Pero nuestros hijos han tenido otra escuela. Ellos no le estamos evitando esta pelea cuando sean grandes. Porque ellos se acostumbraron a llevar el yugo encima. Se han acostumbrado a llevar el yugo encima. Entonces se van a saltar este proceso. Porque alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que descubrir la verdad antes y vivirla para que la pueda sembrar y llegue el tiempo que la pueda cosechar. Que nuestro Padre nos dé claridad, amén. Y no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Amén. Tome la mano de alguien por ahí cerca. Vamos a darle gracias a nuestro Padre. Amado Padre, en esta hora bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque aún en valles de sombra y muerte tú nos estás enseñando. Y en los días difíciles es cuando aprendemos. Padre eterno, que este día sea bendecido por ti. Que en este día tu palabra siga iluminando nuestra oscuridad. Que puedas abrir un camino delante de nosotros, Señor, para que alcancemos a llegar a tu presencia, alcancemos a llegar a la tierra a la que tú quieres adentrarnos, Padre. Gracias por este día. Glorifícate y quédate con nosotros. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo, nuestro gran Rey. Amén y amén. 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Aleluya.